Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno saludarles en esta ocasión, aprovechando los medios tecnológicos y pues también avanzando en nuestro programa de estudio. Gracias por la comprensión que tuvieron con mi persona en cuanto a ese pequeño incidente que nos ocurrió con mi tía, una tía que vive con nosotros. Pues tuvimos que apoyarle en la salida del IX del sábado, estaba por ahí. Y bendito Dios, pues ya estamos aquí en casa, recién entrando. Les agradezco la paciencia y gracias a Dios pues por este tiempo también oportuno para poder desarrollar nuestra clase y sobre todo el medio que estamos utilizando, que en este caso pues es el tema de lo virtual. Quiero decirles pues que mi deseo es que vayamos en la secuencia que hemos programado, perdón, que hemos diseñado desde el principio, una secuencia según un calendario. Así que gracias a Dios por su disposición también a esto. Desafíos de la Nación es el curso que estamos desarrollando y quiero aprovechar muy bien el tiempo. Zoom creo que me da solamente 40 minutos, así que vamos a aprovechar ese tiempo para que tenga usted una clase virtual en compacto. Bueno, gracias a Dios pudimos ya casi avanzar, digo, casi terminar una primera parte del estudio hablando acerca del liderazgo de ciertos personajes y obviamente, sobre todo, pues, Dios, como Él en su participación tan especial declara promesas que cumple. Se lo hizo a Abraham, también conforta a Josué, un personaje que hemos conocido bastante también, un personaje con muchas características importantes dentro del quehacer de la soberanía divina, la soberanía del Señor. Y por supuesto queremos, solo voy a acomodar bien aquí, queremos resaltar más bien a Dios en frente de o por encima de los personajes bíblicos, porque al final es el tema de la Biblia. Ah, Dios también, decíamos en la última clase, tiene un interés total en cuidar de su pueblo y delimitar en ellos una forma de adorar específica. Él pide temor, obediencia y fidelidad. Lo hablamos un poquito en la última. Obviamente, el ser humano y especialmente el pueblo de Dios Israel nos da un ejemplo de lo que es vivir contrariamente a los designios divinos, porque el pueblo, en lugar de adorar a Dios, temerle, obedecerle y ser fiel, pues muchas veces incurría en idolatría, caía en esa tentación tan fácil. Se le prohibía ser como las demás naciones y terminaba siendo como las demás naciones. Sin embargo, Dios siempre mostró un tiempo de gracia, eso es lo que habla muchísimo este curso, un tiempo de gracia que se volvió un ciclo, realmente un ciclo intencional de parte de Dios, revisando la historia, pues obedece a misericordia, a gracia divina realmente, y no a mérito de Israel. No es ningún mérito realmente, sino solo la misericordia del Señor. Por último, también, pues el Señor, así como ama, castiga, le llega un tiempo de juicio a Israel y esa es la parte que también tenemos que resaltar en este curso. Pues miraremos en detalles poco a poco cómo la historia va avanzando y empiezan a surgir otro tipo de personajes importantes también, importantes dentro de la historia de Israel y especialmente en el trazo divino de presentarnos seres humanos comunes y corrientes comunes y corrientes, eh, que también de esa forma nos ponen en evidencia o tal vez nos ponen en la realidad de entender que nuestra humanidad muchas veces nos complica o quiere alterar el plan divino, pero al final el plan divino se cumple sí o sí. Así que en la demanda de Dios de que su pueblo fuera temeroso y obediente, Israel es el modelo, lo mencionamos también. ¿Cumplió con esto? No, normalmente no. Sí había episodios de fidelidad, de obediencia, de respuesta positiva, pero eran más los episodios tristes de desobediencia, de idolatría y de rechazo a la presencia de Dios y a la legislación divina también. Es decir, el violar la ley mosaica también era parte de la costumbre, tristemente era una parte muy común del pueblo de Israel. Bueno, hoy en día también se dan estos escenarios de desobediencia. ¿Quién es el responsable realmente de que el creyente hoy o los creyentes vivan en desobediencia muchas veces y dejen la misión de ser bendición? Bueno, yo creo que cada quien toma una decisión. Sin embargo, también el liderazgo debe tomar una importante posición de instruir, de confrontar, de dirigir, de exhortar al pueblo cristiano para que se aplique en ese tiempo de gracia a la obediencia también delante del Señor. Sí, Dios tiene una extensiva gracia muy profunda, muy grande,
pero también tenemos que ver la parte de la gracia que a veces no nos gusta o no creemos que tenga que ver con eso. Su castigo, su juicio, también es parte de la gracia divina. Bueno, en concepto general, pues Josué termina de esa forma tan linda, en un enunciado que lo hemos hablado, lo hemos visto, no solo aquí, sino en muchos lugares y momentos, en donde él toma un liderazgo increíble cuando él decide concluir de esta forma. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es interesante porque de esta forma termina su liderazgo, su época como líder y también pues da lugar a la existencia de otras historias, de otra era que se abre directamente en el pueblo de Israel, pero no deja duda que él realizó un trabajo importante, por lo menos no dependió de Josué los malos resultados del pueblo. Josué fue claro allá en capítulo 24 cuando él dice, ustedes miren a quién sirven, ustedes tomen su decisión. Estoy hablando del contexto del 24, 15 por ahí, ¿verdad? 13 en adelante. Ustedes toman su decisión, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Una decisión unilateral, no. Es una decisión realmente de un líder que sabe que él y su familia harán lo que sus palabras mencionan. Es interesante porque el silencio de los hijos, no se habla que los hijos rechazaron o le dieron una contradicción a su papá. No, parece que el silencio obedece a que estaban de acuerdo con ese liderazgo de este hombre que en su edad ya avanzada, más de 80 años seguramente, igual que Caleb, termina concluyendo su vida con la responsabilidad de declarar que su vida ha sido un servicio y seguirá siendo el servicio a través de sus hijos, un liderazgo espiritual que trasciende las generaciones. Esto es el verdadero legado espiritual, un liderazgo espiritual para que sus hijos y su familia teman, sirvan y quiten los dioses que hay en Canaán y que no sea parte de la vivencia, de la vida familiar en Israel. Así que él confronta a decidir y esa es una responsabilidad de un verdadero liderazgo espiritual y también decide por sí mismo y los suyos. Termina así este episodio de Josué y creo que es muy bonito resaltar esta parte tan especial de Josué en la cual se nos recuerda que el ser líder obviamente tiene sus implicaciones. El ser líder también tiene una responsabilidad grande delante del Señor. No solo es un puesto, no solo es una jerarquía, sino también tiene que ver con responsabilidad de guiar, saberlo hacer y sacar adelante, en el peor momento, sacar adelante la misión. Así que es un buen recordatorio, hermanos, para que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, por supuesto. No se está argumentando, no se está justificando al que no hace nada, no, al que hace realmente la labor de manera diligente, de manera responsable, sabrá que no ha sido en vano el servir al Señor, tener un liderazgo muchas veces contra cultura, contra corriente, y esto define muy bien la gran convicción que un líder tiene y debe tener dentro de una congregación o al frente de una congregación, que es algo que resaltamos en esta ocasión. Así que terminar así esta parte de Josué creo que es muy importante, darle el honor, ¿verdad? A este hombre, este personaje que obviamente pues tuvo un liderazgo muy especial, muy fundamental en la vida del pueblo de Israel. Y así es como avanza el tiempo en esos desafíos de la nación, cómo se está constituyendo realmente en una nación, cómo está tomando lo suyo en promesa, la tierra prometida, poco a poco en conquista. Y una serie de eventos en los cuales entre fracaso y éxito Dios muestra su amor. Por ejemplo, un fracaso fue el tema de Acán, el pecado de Acán y por ahí muchos más, pero también la gracia divina cuando hay obediencia también se mira. Por ejemplo, la toma de Jericó me resulta ser una historia fascinante. Jueces, pues aquí llegamos a una parte importante. Van a sentir todo el curso un poco más rápido porque en tiempo queremos ajustarnos bastante al programa que el Instituto Nueva Vida está diseñando y no excedernos. Pero por ahí, si hay dudas, pues ustedes ya saben que pueden contar conmigo en llamada o en un mensaje, especialmente mejor. Un mensaje creo que me ayuda más de WhatsApp. Yo le contesto ahí. Pero le hablaba de que Jueces presenta la historia de una serie de líderes que Dios levanta, líderes que Dios levanta. Y el propósito obviamente es un propósito divino, un propósito que no es cualquier propósito, propósito, perdón. Eh,
sino que es un propósito ya diseñado previamente de llevar al pueblo en un caminar de obediencia hacia la toma completa de la tierra. Y también no solo la toma completa de la tierra, sino la vivencia de los primeros años como una nación. Y luego, pues estos líderes guían a Israel y lo liberan de su idolatría. Esta es una muestra del amor divino. Cómo Dios levanta a los jueces es parte de ese amor divino. Y también de un plan teocrático. Seguramente ese plan teocrático manifiesta el control, la soberanía, el designio de Dios para que Israel de esta forma pueda cumplir. No lo estaba arreglando aquí, que se me quedó aquí mero trabadito. Disculpen. Ven, ahí está. Bueno, les decía, entonces tenemos acá el plan teocrático que se manifiesta directamente en, permítanme, no, es que esto está muy flojo y está tronando aquí. Ah, ya sé, ya está desajustado. Disculpen, hermanos, que estamos grabando y poniendo. Les decía, el contexto del plan teocrático manifiesta de esa forma un orden, un conocimiento, un objetivo, y obviamente pues no pasa desapercibido, no, todo lo que sucede en la historia de Israel no está fuera del control de Dios. Aún el pecado, ¿verdad? Es parte del conocimiento soberano del Señor. Sin embargo, los líderes, los jueces, los profetas, los reyes, el tiempo de la teocracia, es parte también del proceso divino. Claro, se ve constantemente a Israel fallándole al Señor y es por eso que hablamos de un proceso de misericordia. Dios hace un llamado a la obediencia a través de sus líderes y a través de sus líderes, entonces manifiesta su interés de guiar, de preservar a su pueblo y de que sean un testimonio. Sin embargo, el pueblo responde con desobediencia, triste. Esta es la constante. Viene el castigo divino, un castigo que representa la misericordia, seguramente, misericordia. También Dios muestra su misericordia a través del castigo a su pueblo. Con ello, ¿qué quiere lograr? Pues bueno, que haya una reacción, un arrepentimiento del pueblo. Y viene entonces el perdón y la liberación del pueblo oprimido. Normalmente este pueblo de Israel es oprimido cuando realmente por sus hechos de pecado, de desobediencia, de apartarse de Dios, es llevado a veces a la opresión. Más adelante vamos a ver el cautiverio, los exilios y todas esas formas de cómo los enemigos de Israel se enseñoreaban de Israel, y esto es algo que Dios permitía de alguna forma para que Israel recapacitara. El castigo a veces no solamente tiene la intención de que duela, que haya una cuestión ahí de dificultad, sino también de reacción sobre todo. Así que interesante el tiempo de los jueces. Estamos entendiendo que el tiempo de los jueces viene a ser un tiempo en donde realmente las intervenciones divinas se ven muy claramente en la libertad del pueblo. Y realmente es la labor divina la que libera y no la labor humana. Sí, hay personajes muy emblemáticos, Gedeón, por ejemplo, el mismo Sansón, y hay una serie de jueces y juezas también que lograron hacer una hazaña increíble, ¿verdad? Pero el asunto es que no es tanto la obra del hombre, de la mujer, sino la obra de Dios. También creo que uno de los apuntes importantes del estudio de jueces es conocer que la infidelidad trae castigo. Esto aplica en todo. El serle infiel a Dios también trae consecuencias terribles y es algo que podemos resaltar en nuestra vida actual, una vida que también debe de tener como una premisa importante el honrar a Dios con fidelidad y obediencia. Y luego también ver la gracia divina aplicada en el arrepentimiento. Un arrepentimiento siempre va a traer una libertad, liberación de la opresión. Obviamente el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Y quiero insistir en algo, es arrepentimiento genuino, no de esas acciones, perdón, de esas acciones interesadas o mezquinas, donde se finge un arrepentimiento. No, estamos hablando del verdadero arrepentimiento. Jueces presentan mucho de esto y vamos a entrar en detalles. También es bueno ver la perspectiva del Dios Santo, que castiga a su pueblo por su pecado, por su misericordia, también hace eso, pero quiere provocar en el pueblo el arrepentimiento. Así que esto es un apunte importante de el libro de jueces.
Si hay fidelidad, hay prosperidad y hay bendición para todos. El plan de Dios es bendecir, sí, bendecir y en gran manera. Y la historia de los jueces, por supuesto, que nos presenta entonces ese tipo de vivencias tan especiales que nos deja ver una cuestión muy, muy grande del amor de Dios, de la profundidad de Dios. Y es bueno entenderlo así. Vamos a ir viendo en una perspectiva general estos libros. Ahorita no quiero entrar en mucho detalle porque esta primera parte del curso enfoca en lo general, pero obviamente vamos a ir a lo específico de las historias, así que no se vaya a asustar que voy cambiando libro tras libro de una manera muy rápida, ¿verdad? Sino que ya es la intención solamente de hablar de generalidades y más adelante ya volvemos a los libros de una forma más detallada y precisa. Ruth, por ejemplo, también es parte de esta época triste, una época gris del pueblo de Israel y obviamente pues nos presenta una situación alarmante, una situación que el pueblo debía de considerar, ¿verdad? Como consecuencia de su mal proceder. Yo le llamo a esta parte o al libro de Ruth, yo llamaría la decisión amarga, porque todo nace en eso, en un ambiente de amargura, de soledad, de tristeza, de dolor, de corazones vacíos. De ahí emerge, perdón, toda la historia de Ruth y es bonito verla. Es interesante que el contexto de jueces es el mismo de la historia de Ruth, porque se da en esos momentos. Por ejemplo, en jueces se menciona que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Esto a qué apunta? Bueno, que el pueblo había perdido identidad. Cuando una persona hace de todo es porque no sabe quién es o no sabe para qué existe. Así que el pueblo había perdido identidad y esto es dramático, porque estamos viendo entonces que el trabajo de los padres no se logró desarrollar efectivamente. Y obviamente los hijos harán esto en correspondencia a la mala crianza, el olvidarse de Dios. Un pueblo que hace lo que le da la gana es un pueblo que se ha olvidado de los criterios divinos, de lo que Dios quiere que se haga. Y ya solo el tener esta idea, este concepto como un razonamiento de lo que es la historia de jueces, nos pone en un contexto duro para la familia. Y por eso es que la familia de Noemí, específicamente, que es un personaje que aparece ahí al principio del libro de Ruth, nos presenta entonces calamidad tras calamidad. En Israel había hambre, los problemas sociales se derivaban de los problemas políticos y los problemas políticos se derivaban de las situaciones espirituales. Todo es integral, ¿verdad? Si estamos mal con Dios, creo que vamos a estar mal en las finanzas o en lo moral y en lo social. Así que esto es importante. Sin embargo, Moab era una tierra de abundancia. Contraste, ¿verdad? La tierra de Dios, la tierra prometida a Israel, padecía hambre en tiempos de Ruth, donde se desarrolla la historia de Ruth. Pero alrededor las naciones enemigas tenían abundancia. Porque ¿a dónde acude Noemí y su familia? Pues a la tierra de Moab. Vamos a ver más adelante esto. A Belén se le llama casa de pan, pero parece ser que esto es una burla, ¿verdad? Una burla a lo que podría realmente presentarse como una realidad, pero no era así, una realidad triste. Así que Casa de Pan pareciera ser más bien una triste equivocación, pero por las circunstancias de la desobediencia. Luego, el tema de la calamidad familiar, por supuesto, nos trae a colación la historia de específicamente de la familia de Ruth, especialmente en los episodios en donde Noemí aparece, en primera instancia, como esposa de Elimelech. Elimelech tiene un nombre interesante, Dios es mi rey. Ya solo con eso lo dejo, no quiero profundizar mucho. Le dije que solo era un pasocito con estos libros. Luego, este nombre parece ser que tampoco le hace justicia, porque Elimelech pierde realmente la dirección hacia el rey de reyes y se va tras otra solución a una crisis. Interesante. En cambio, Noemí también podemos verla como una mujer judía, ¿sí? Significa encanto, dulzura,
y llegó a ser una viuda y suegra. Ya vamos a ver esto en detalle, como les decía. Por su parte, esto es un dato interesante. Ruth era moabita, no judía, pero se halló que fue una compañera fiel. Y es de donde nace o de donde viene el gran testimonio de esta mujer, ahora como un ejemplo de fe para la comunidad judía antiguo testamentaria, pero ahora para la comunidad creyente también, porque vamos a hablar también más adelante acerca del ejemplo de esta mujer en tiempos difíciles. Yo creo que la visión, el libro de Ruth nos presenta la pérdida de una visión. Y cuando hay pérdidas familiares, por supuesto que se pierde hasta la motivación para vivir. Y las pérdidas de Noemí realmente fueron pérdidas muy duras, muy difíciles, su esposo y sus dos hijos. Como les decía, más adelante entraremos en los detalles ya de lleno de estas historias maravillosas. Por otro lado, primera y segunda Samuel también aparecen dentro del curso. Como les decía, insisto en eso, es un pasoncito general para ver los detalles de los libros que presentan superficialmente. Ya después iremos a la profundidad. La historia de primera Samuel, por ejemplo, se da en una transición entre el periodo de jueces y el inicio de la monarquía. Israel fue gobernado por los jueces, como les dije, el ciclo, ¿verdad? Pero también después viene el tiempo de los reyes, y este es el momento en el cual emerge Primera Samuel. La historia que se desarrolla ahí tiene que ver con esta época. Los filisteos vienen a ser los enemigos principales del pueblo de Israel en Primera Samuel. Y el último de los jueces viene a ser Samuel mismo, que también fue profeta. Pero antecede entonces a un periodo monárquico en donde llega a estar o a aparecer el primer rey de Israel, Saúl. Usted lo sabe, ¿verdad? Saúl. Así que esto es importante notar. En esta caminata, o tal vez tengo que ser más justo, en esta breve caminata, yo quiero que usted vea conmigo esos detalles importantes, ¿verdad? De todo lo que sucede en el caminar del pueblo de Israel delante de su Dios. Un caminar, como se dice comúnmente, ambiguo, un caminar debilitado, flojo, no, realmente no en una convicción fuerte. Pero bueno, así se presenta la historia. Entonces, primera y segunda Samuel, para amarrar los dos libros, nos presenta la historia de un juez y un profeta. Samuel significa escuchado por Dios. Gobernó a las tribus de Israel, un gobierno espiritual muy significativo. De hecho, él ungió a los dos primeros reyes de Israel, que usted ya sabe que fue Saúl primero y luego David, ¿verdad? Y luego Samuel queda como profeta en lugar de Elí, que realmente pues tuvo un papel bastante difícil, complicado, decepcionante, porque los hijos pusieron en evidencia algo que la intimidad de la familia de Elí estaba sucediendo, porque los dice por ahí en los primeros pasajes de Primera Samuel que los hijos de Elí eran impíos, sirviendo al Señor. Samuel creció bastante desde su niñez, que fue consagrado por Ana, su mamá, y fue una aceptación de Dios fuerte y el pueblo por ende, por consiguiente, ¿verdad? Luego, la responsabilidad del verdadero profeta, juez Samuel, confronta al pueblo. Lo tengo ahí en pantalla, se me olvidó ponerlo. Confronta al pueblo y esto es importante de resaltarlo, ¿verdad? Porque no es el típico líder que solapa o alcahuetea el error, el pecado del pueblo. No, él está detrás para que el pueblo entienda que hay un compromiso delante de Dios para obedecer, para cumplir sus preceptos y ahí está él para recordarlo. Luego Samuel fue escogido, bueno, ya les mencioné esto, ministró a Dios ante el pueblo. La administración fue bastante clara, bien evidente. Fue muy distinta a Eli, realmente. Por supuesto que tuvo sus errores, pero creo que el Señor muestra su gracia porque a pesar de esta limitante humana de Samuel también comunicaba mucho a través de este profeta bendito. Así que todo es parte de este curso que estaremos desarrollando. Hicimos una pequeña caminata a través de los libros que iremos viendo detalle a detalle, perdón,
viendo detalle a detalle a partir de ahora mismo. Hablemos de Josué. Retrocedamos un poco y ahora vamos a ir a los detalles, como les dije. Josué presenta un cumplimiento de promesa. ¿De quién? De Dios. Dios no faltó palabra de lo que empeñó, de todas las promesas, en su cumplimiento. Todo, absolutamente todo se cumplió. Y esto apunta a desarrollar una evidencia fuerte y grande de quién es Dios y de que Él realmente toma en serio su función porque es Dios y espera lo mismo de nosotros como benefactores de su voluntad. En el caso antiguo, pues el pueblo, ¿verdad? La palabra Josué significa Jehová salva. Y yo creo que viene muy al caso, ¿verdad? Porque Josué fue un liberador, un libertador del pueblo. Jesús es el complemento, o tal vez no el complemento, sino el referente del Nuevo Testamento que equivale al Josué del Antiguo que viene a salvar. La mayoría del libro fue escrita por el mismo Josué. Obviamente Josué lo hace como una forma de tener memorias, pero obviamente también es una forma hermosa de preservar toda la obra de Dios a través de su líder y a través del pueblo especialmente. Josué es considerado un libro histórico y esto es importante también. Un libro histórico que de alguna manera no solo tiene historia, por supuesto, sino habla de quién es Dios y por eso tenemos que conectarlo a que hay temas teológicos. Se habla de la fidelidad de Dios, eso es un tema muy fuerte en Josué. Se habla de la justicia de Dios. Mire, esos son temas para la iglesia, ¿verdad? Se habla también de que Dios respalda a su líder espiritual, a su escogido. Y también se presenta a Dios como el guerrero, Jehová, el guerrero. Me encanta esta faceta porque él deja evidencia que él cumple sí o sí, él cumple cada una de sus promesas y especialmente en el cuidado de su pueblo. Por allá del capítulo 1, Josué, pongo en pantalla ahí, permítame un momentito, voy a cerrar aquí la ventana que ahorita me está pasando de todo, solo para que no me caiga agua que está salpicando aquí. Deme 10 segundos. Listo, ya estamos encerrados. Les decía, Josué entonces es levantado para una comisión grande, lo prepara Dios y empieza a desarrollar un liderazgo espiritual. Capítulo 1 de Josué habla de eso. Dios lo cuida, Dios lo motiva, Dios lo respalda. Hoy se usa mucho la palabra empoderar, Dios lo empodera. Cuando allá en capítulo 1 le dice esfuérzate y sé valiente, está hablando de eso, de que no hay motivo para Josué para sentirse menos debilitado o sin el valor necesario, porque Dios está con él. Capítulo 2 nos presenta un desafío de fe. Estamos poco a poco entrando al libro de Josué. Y esto también tiene que ver, obviamente, con ese espacio de fe que debe existir en todo siervo de Dios. Creo que una de las formas como Dios manifiesta, por ejemplo, en el capítulo 2 se presenta la historia de los espías. Una de las formas que Dios he visto que trabaja normalmente en aspectos de fe es que Él no desarrolla la historia en su plenitud, sino nos va llevando poco a poco en escenarios de desafíos incluso para que creamos en Dios. Es decir, la ruta, es decir, la meta, Dios la traza, Dios la establece, pero el caminar presenta variedades. Así que desde allí, la toma de Jericó, por ejemplo, los espías que van, conocen, se exponen a un peligro, surge Rahab. Todo eso tiene que ver con los elementos soberanos que Dios permite para que la fe crezca, para que el pueblo corrobore que su Dios es el Dios. Así que importante esto. Tengo 10 minutos todavía, según me indica eh, Zoom. Josué entonces tiene el respaldo sobrenatural de Dios. Capítulo 3. Dios está con Josué. Luego viene el triunfo de todos en el capítulo 4. Obviamente aquí hay una historia linda en la cual hasta se levanta un altar ahí especial para Dios y eso tiene que ver con el deseo de honrar lo que Dios hace, los hechos que Dios hace y cómo también Dios cuida a las generaciones que vienen para que no olviden que el Dios de Israel
es el Dios verdadero. Luego, más adelante, Josué muere, ¿verdad? También, obviamente, perdón, Moisés muere y viene Josué. Y esta transición me hace recordar que los grandes también mueren, pero no solo eso, sino visualizo un legado de Moisés muy alto. Por ahí utilizamos una frase que dice, dejaron la vara muy alta, ¿verdad? Y yo creo que Moisés dejó la vara muy alta, porque Josué no puedo asegurar, pero creo que una de las razones por las cuales tenía mucho temor y falta de valor, por eso Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, se debe a la altura del liderazgo de Moisés. Tal vez se preguntaba, ¿será que yo voy a dar la talla como líder? También pienso que esa misma tensión la provoca el hecho de saber que Israel es un pueblo difícil, Israel es un pueblo complicado, el caminar con el Señor tiene demandas, bueno, varias cosas, ¿verdad? Pero avanza. El plan soberano divino no se detiene y la obediencia es la clave, hermanos. Es lo que me encanta. El Señor no concede eh, argumento en su contra, especialmente cuando se trata del cumplimiento de su voluntad. Dios siempre está en control de todo. Y esto es lo que me encanta, ¿verdad? Me encanta verlo. Realmente ver a Josué es ver pues un humano más con ciertas características, por supuesto, ahorita estoy buscando algunas que quiero mencionarle, pero al final con un Dios que respalda sus hechos, que respalda su propia palabra por encima de la buena voluntad del líder, ¿verdad? Porque, vaya, se espera que el líder tenga buena voluntad, pero Dios está por encima de eso. Y es lo bello de ver. Ahí en el capítulo de Números, en el capítulo 27 de Números, del 12 al 23, usted va a encontrar despacio que se habla ya de cómo se designa a Josué como líder del pueblo de Israel, especialmente cómo se designa como sucesor. Esto es tremendo, hermanos, tremendo, tremendo. Y hay ciertos detalles que quiero resaltar ya en los últimos minutos de los 40 que le dije que me da Zoom. Vamos a aprovechar los 40. Número uno, el espíritu de Josué. Dice ahí, el versículo 18, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hay mucho o algunos criterios en cuanto a lo que significa espíritu. Algunos están hablando del Espíritu Santo, otros están hablando de una determinación distinta, de que como persona él destacaba. Yo más creo lo segundo, porque ya luego Dios le da el empoderamiento espiritual, pero ya tenía por naturaleza o por cuestión de nacimiento, Josué ya tenía esa, esa vocación, por decirlo así, que lo hacía destacar frente a otros. Yo creo que por ahí la fe fue uno de los argumentos que Dios utiliza para el llamado de este gran varón del Señor. Luego recibe el liderazgo de Moisés en esa misma dinámica, dice, y pondrás tu mano sobre él. La imposición de manos, si bien es cierto, era una cuestión cultural, pero también tiene que ver con un elemento espiritual, el traslado de una responsabilidad a un nuevo líder. La humildad de Moisés para hacerlo y también la disposición de Josué para recibirlo en el tiempo de Dios. Versículo 19 dice algo grande. Jehová dijo a Moisés, oiga, con el líder que va a morir, toma a Josué, hijo de Nun, tómalo en el cual hay espíritu. Y luego en el 19 dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Cualquiera podría decir, pues era suficiente solo con el empoderamiento del Señor. No, lo que pasa es que Dios también tiene una sabiduría tan grande que Él quiere dejar en claro que ese hombre cual se está teniéndole esa imposición de manos es el escogido suyo. Y este empoderamiento público obedece a la necesidad de que vean a Josué como líder, como una autoridad espiritual. Y que obviamente, pues ahora que Moisés está, aquel Josué servidor pasa ahora a ser Josué, pasa a ser Josué líder. 20 dice, y también pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esto es como transmitir el buen nombre, el prestigio.
no en el sentido humano, ¿verdad? En el sentido negativo, sino el buen prestigio del gran líder Moisés. Era trasladada esa dignidad, esa importancia del llamado. Qué lindo cómo Dios resalta esto. Y era aquí, en estas palabras de Dios, era manifestada entonces su voluntad para que Josué fuera líder de Israel. Luego el 21 dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿De qué está hablando este 21? Bueno, sencillo. Dios va a tener una comunicación directa con Josué. No hay intermediarios. Y esto habla del valor grande del llamado de Josué, de la vocación que Dios le está asignando. Entonces cualquiera podría preguntar si entonces cuál era el temor de Josué. Bueno, yo creo que no es fácil liderar a millones y millones de personas con una actitud muy renuente, muy difícil, que complica un verdadero liderazgo. Sin embargo, ahí está entonces lo que manifiesta este libro de Josué en sus inicios. Luego también ustedes van a tener la copia de este documento para que no se me asuste, ¿verdad? Y podamos tener tranquilidad en esto. Pero dice ahí algunas promesas, en el cuadro dice algunas promesas divinas, en donde yo quiero que usted evalúe, o que intervenga, es en el hecho de conocer la promesa, pero también la responsabilidad humana. Por ejemplo, en el 1.3 ya Dios establece delante de Josué que ya entregó todo lugar que pise el pie de Josué y todo el pueblo. Habla a futuro, habla del pasado, perdón. Habla de una acción ejercida el pasado, pero en una acción también que se cumple en el futuro. Él ya entregó pasado, pero el lugar que va a pisar, todavía no ha pisado el lugar, pisará en el futuro. Dios mostrando su kairos, ¿verdad? Su tiempo, Él es el dueño del tiempo. ¿Cuál era la responsabilidad humana? Avanzar. ¿Hay promesa de que esa tierra es tuya? Sí, pero avanza pues, ¿verdad? Dios cumple las peticiones del corazón y si el muchacho está orando y orando por la novia, pero no busca, no se atreve a preguntar, entonces de nada sirve la oración con fe si no hay acción. Dios le concede a Israel un espacio para la acción importante. Bueno, y allí está en pantalla entonces otras promesas que tal vez por tiempo no voy a mencionar, pero voy a hacer otros minutitos, no se preocupe, para que le quede ahí un bonito recuerdo, no recuerdo, ¿verdad? Sino más amplio, pues, esta clase. Pasemos, por ejemplo, al 1.8, que es un versículo clásico donde dice, tu camino será próspero y todo te saldrá bien. Pero ¿cuál es la condición, la responsabilidad humana? No te apartes de mi ley. Interesante, me encanta eso. Y como le dije, es un versículo que todos conocemos y todos deberíamos de disfrutar. Bueno, en el 1.9, para terminar hoy sí, le dice a Josué y al pueblo, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es la acción humana? Bueno, esfuerzo, Josué, valentía, no temas y no desmayes. Mi presencia está contigo, pero haz lo tuyo también. Esta es una condición subordinada. Realmente Dios es Dios sin acciones incluso, pero es una acción subordinada. Así que podemos exaltar a Dios desde esta historia maravillosa. Regresaré en unos minutos, otros 10 minutos creo que vamos a darle para no dejar aquí a medias esta parte final y que podamos disfrutar este avance poco a poco en los libros que integran ese tiempo en el cual la nación de Israel se constituyó. Por eso se llama el curso Los desafíos de la nación. Así que si se me corta el video, no se asuste. Regreso en unos minutitos. Por ahí también le mando el link.